Mi hijastra pasó años recordándome que jamás ocuparía el lugar de su padre. Ahora planea la boda sabiendo que no hay nadie más para entregarla. Ser padrastro es probablemente la decisión más ingenua que tomé en mi vida. Nadie te entrena para amar a un hijo que no es tuyo y que te odia con todo el derecho del mundo. Nadie te enseña a mirar a una niña que llora de rabia y miedo mientras te llama monstruo, y tú tienes que tragar saliva para no hacer lo mismo. Lo más irónico es que hoy, esa misma niña, ya no tan niña, quiere que la acompañe al altar. Me preguntó si podría llevarla, como si todos los años intermedios no hubieran sido una guerra sin tregua. Y no estoy seguro de merecerlo. Yo tenía 28 años cuando conocí a Camila. Su madre, Laura, me pareció la mujer más fuerte y luminosa que había visto. Era viuda desde hacía un año y tenía una niña de 9 años con una mirada impenetrable. Yo no tenía hijos ni planes, pero estaba seguro de que esa mujer valía cualquier sacrificio. Así que me lancé de cabeza sin pensar en nada más. El primer año fue engañosamente fácil. Camila era silenciosa, distante, pero educada. Me costaba, claro, pero le llevaba regalos, la ayudaba con tareas, me ofrecía a llevarla a sus entrenamientos. Siempre se limitaba a un gracias seco. Laura insistía en que necesitaba tiempo. Está procesando la muerte de su padre, me repetía. Yo asentía. Nunca fui padre, pero me sobraba buena voluntad. El segundo año ya no fue tan simple. Laura y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, nada ostentosa. Camila apareció en todas las fotos con una mueca que no llegaba a sonrisa. Cuando le entregué un collarcito de plata que había comprado para ella, me miró con frialdad. No soy tu hija. No tienes que fingir. Fue la primera vez que me dolió de verdad. Pero sonreí, se lo di igual y respondí, sé que no soy tu papá, solo quería darte algo bonito. Las peleas empezaron pronto. Laura trabajaba mucho, yo quedaba a cargo de Camila por las tardes. Me esforzaba en imponer límites, hacer la tarea antes de ver televisión, recoger su cuarto, cenar juntos, y ella lo vivía como una invasión. Un día rompió un plato a propósito y me gritó, «Eres un monstruo. Ojalá te mueras como mi papá». Sentí el mundo derrumbarse. Me encerré en el baño. Lloré. Literalmente. No era algo que quisiera confesarle a nadie. Ni siquiera a Laura. Pero después salí, limpié los pedazos del plato y volví a fingir que estaba bien. No quise contarle a Laura de inmediato. Pensé que era una explosión normal para su edad. Que se calmaría. No fue así. Empezó a insultarme por cualquier cosa. Me ignoraba. Me llamaba el intruso frente a sus amigas. Una vez la escuché decirle a su abuela por teléfono, él no es nada. Es un impostor. Laura trataba de mediar, pero estaba exhausta. Trabajaba 2 turnos para pagar la hipoteca y las cuentas. Yo le aseguraba que todo estaba bajo control, pero cada noche me sentía más pequeño. Un día tuvimos la pelea más fea. Camila se negó a ir a la escuela. Gritaba, pateaba la puerta. Cuando intenté calmarla, me escupió. No me toques. No eres nada para mí. Perdí el control. Alcé la voz. Basta ya. Soy el adulto aquí y vas a obedecer. Ella temblaba de furia y miedo. Me miró directo a los ojos y dijo con un hilo de voz, te odio. Prefiero morirme antes que ser tu hija. Laura llegó en medio del caos. Intenté explicarle. Pero Camila se echó a llorar diciendo que la había amenazado. Laura me miró con una mezcla de decepción y cansancio. Esa noche dormí en el sillón. Nadie habló mucho. Empecé a dudar de todo. De mi capacidad para ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padrastro. Pasaron años así. Intentos de tregua seguidos de rupturas. Terapeutas familiares. Psicólogos infantiles. Consejeros escolares. Nada parecía funcionar. Yo era el monstruo. Y acepté el rol. De alguna forma era más fácil eso que ilusionarme con que podíamos ser una familia. Hoy Camila tiene 23 años. Estudia arquitectura. Tiene pareja estable. Hace 2 semanas me escribió, ¿te parecería llevarme al altar? Es importante para mí. No supe qué contestar. Me quedé mirando la pantalla del celular durante horas. Recordé cada lágrima tragada. Cada noche en el sillón. Cada discusión que terminé cediendo. Cada no eres nada para mí. Y aquí estoy, contando esto como un idiota. Porque la pregunta que no puedo responder es, ¿debería hacerlo? ¿Merezco siquiera decir que sí? O tal vez sea al revés, ¿ella merece que le diga que no? Cuando recibí su mensaje sentí un peso en el pecho que no supe nombrar. No era alegría. Tampoco rabia. Era algo más denso, más complicado. Una mezcla de orgullo y resentimiento. Como si me hubiese estado preparando para este momento durante años sin saberlo. Esa noche me quedé despierto en la cocina, con el celular sobre la mesa y el café frío. Laura se había ido a dormir temprano. Ella y yo nos divorciamos hace 5 años, de forma bastante civilizada, pero mantenemos contacto. Después de todo, fuimos familia. A veces incluso conversamos sin reproches, como 2 veteranos que sobrevivieron la misma guerra. Pensé en escribirle a Laura. Preguntarle si sabía algo. Pero no me atreví. No quería que supiera lo mucho que me afectaba. ¿Para qué darle esa victoria? Me repetía que ya no era asunto mío. Camila era adulta. Podía decidir lo que quisiera. Pero el mensaje seguía ahí. Corto. Frío. ¿Te parecería llevarme al altar? Es importante para mí. Ni un hola, ni un espero que estés bien. Nada. Solo esa pregunta, lanzada como un anzuelo.
Empecé a recordar todo. Como si mi cerebro se hubiera empeñado en torturarme. La primera vez que intenté enseñarle a andar en bicicleta y ella gritó que no quería que la tocara. La vez que compré entradas para el cine para que saliéramos los tres y ella se negó a sentarse junto a mí. Recordé su 10º cumpleaños, cuando invité a sus amigos de la escuela y armé un castillo de cartón. Ella lloró en su cuarto durante horas porque no era como el cumpleaños que hacía papá. Y también recordé las buenas. Las pocas. El día que llegó a casa llorando porque la habían insultado en la escuela y Laura no estaba. Yo me senté en el suelo junto a ella y le pasé un pañuelo. No dijo nada, pero se recostó contra mi hombro. Me quedé inmóvil, temiendo que si respiraba fuerte arruinaría el momento. O la noche en que tuvo fiebre y me quedé a su lado. Le puse compresas frías. Le cambié la ropa empapada de sudor. Murmuraba incoherencias y, una vez, juraría que me llamó papá. Nunca se lo mencioné. Esas migajas de cariño eran suficientes para hacerme quedarme. Para aguantar los insultos, las puertas cerradas de golpe, el hielo. Porque pensaba que si yo era constante, si yo era paciente, si aguantaba lo suficiente, algún día me ganaría su confianza. Su cariño. Nunca pasó. El matrimonio con Laura se fue pudriendo con el tiempo. No solo por Camila, pero fue un factor innegable. Nos desgastó. Discutíamos en voz baja para que Camila no escuchara. Tomábamos decisiones separadas. A veces parecía que éramos solo dos compañeros de casa compartiendo el silencio. El día que Laura me pidió el divorcio fue casi un alivio mutuo. No hubo gritos ni culpas abiertas. Firmamos los papeles y nos abrazamos brevemente, como dos sobrevivientes que lamentaban el naufragio pero no tenían fuerzas para odiarse. Después del divorcio, vi a Camila 2 veces en 5 años. Una vez para el funeral de su abuela materna. Me saludó con un apretón de manos incómodo. La segunda fue en un café donde Laura nos reunió a los tres para hablar como adultos. Fue incómodo, corto, frío. Camila se mantuvo en silencio y apenas dijo que no necesitaba nada de mí. Me levanté antes del postre. Así que imagina mi sorpresa cuando llega ese mensaje. ¿Te parecería llevarme al altar? Es importante para mí. La arrogancia de la frase me hirió. Como si fuera un favor que me estaban pidiendo por pura cortesía. No un gesto cargado de significado. Como si ella ni siquiera supiera lo que estaba pidiendo. O quizás sí. Quizá estaba tendiendo un puente. O pidiendo disculpas a su manera. Nunca fui bueno para entenderla. Esa noche terminé releyendo nuestras viejas conversaciones. La mayoría eran peleas. Reproches. Pero hubo unas pocas donde hablábamos de su escuela, de sus notas. Donde me contaba de su pasión por dibujar. Donde se burlaba de mi forma de atarme los cordones. Donde se reía. Recordé cómo me sentí en esos raros momentos. Orgulloso. Feliz. Como si por fin hubiéramos logrado algo. Y me dolió pensar que nunca duraba. Miré el mensaje una vez más. Podía ignorarlo. Podía decir que no. Podía escribirle que había perdido ese derecho años atrás. Que yo no era su padre. Que nunca lo fui. Pero la pregunta me quemaba por dentro. ¿Y si ella no se lo pedía a nadie más? ¿Y si esto era su manera de reconocerlo, torpe y tardía, pero real? No respondí esa noche. Apagué el celular. Me fui a dormir sabiendo que la decisión no sería fácil. Ni rápida. Ni limpia. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada. Apenas dormí, pensando en cómo responderle. Laura me vio sentado en la cama con el celular en la mano, con esa pantalla brillando como una pregunta que me perforaba. ¿Qué pasa? Me preguntó con cautela, como quien sabe que hay dinamita bajo la mesa. Le mostré el mensaje sin decir palabra. Ella lo leyó y se quedó callada. Laura siempre fue buena midiendo sus palabras, pero su ceño se frunció apenas terminó de leer. ¿Qué vas a hacer? Preguntó al final. Me encogí de hombros. No sé. ¿Qué se supone que haga? Laura suspiró. Es tu decisión, pero, mírame. Yo sé cuánto la quisiste. Aunque ella nunca lo viera. Eso dolió. Porque era verdad. Nadie me había advertido que amar a un hijo que no es tuyo puede sentirse como tener el corazón al descubierto. Uno que no puedes proteger. ¿Y tú qué piensas? Le lancé la pregunta como quien lanza un fósforo al suelo. Laura se pasó la mano por el cabello. Pienso que no quiero que te vuelvan a romper. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como un veredicto. Yo no dije nada más. Laura me dejó solo, sabiendo que mi cabeza necesitaba revolverse sola antes de decidir. Recordé la primera vez que la conocí. Tenía 8 años. Era callada, desconfiada. Su padre biológico la había abandonado y yo llegué como un extraño que intentaba reemplazar un hueco imposible. La primera vez que la llevé a la escuela fue un suplicio. Me gritó que no era su padre, que la dejara en paz. Me sentí inútil. Y luego estuvieron los cumpleaños. Los que organicé solo para verla sonreír, pero terminaban en lágrimas porque su abuelo no aparecía, o porque alguien le recordaba que yo no era su verdadero papá. Fue una infancia construida sobre grietas. Yo intentaba taparlas, pero se resquebrajaban igual. A los 16, la situación explotó. Una discusión cualquiera terminó en ella gritándome monstruo. Laura lloraba, rogando que nos calmáramos. Pero no hubo calma. Hubo distancia. Frialdad. Cada conversación era un trámite. Cada saludo, una obligación. Con el tiempo nos convertimos en desconocidos que vivían bajo el mismo techo. Y cuando se fue a la universidad, apenas si llamó. Yo me convencí de que había hecho lo correcto al soltarla.
al darle libertad. Pero ahora estaba ahí, en ese mensaje, pidiéndome algo que no entendía. ¿Era perdón? ¿Era cinismo? ¿Era una petición sincera? Tomé aire, intentando calmar el nudo en la garganta. Yo no era bueno para las grandes palabras. No sabía escribir discursos emotivos. Solo sabía que mi corazón estaba cansado de romperse. Miré el mensaje otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que tal vez merecía una respuesta. Aunque no sabía cuál sería todavía. Pasaron un par de días sin que respondiera su mensaje. Laura no volvió a insistir, pero me miraba con esos ojos que decían sé que estás pensando en ella todo el tiempo. En el trabajo estaba distraído. Leía correos sin entender nada, firmaba papeles mecánicamente. Mis compañeros notaron mi humor raro, pero nadie preguntó. Mejor así. No quería explicar que mi hijastra me había escrito después de años de silencio para pedirme que la acompañara al altar. Cada noche me costaba dormir. Me revolvía pensando en todas las veces que intenté llegar a ella y fui rechazado. Recordaba los insultos, las miradas vacías, el famoso no eres mi papá escupido con desprecio. Pero también recordaba otras cosas. Su primer festival escolar, cuando olvidó el miedo y me buscó en la multitud para sonreírme. La noche en que tuvo fiebre y se aferró a mi camisa mientras la llevaba a emergencias. Recuerdos mezclados. Hermosos y crueles. Un álbum familiar que parecía quemado por un lado. Finalmente, no aguanté más y le contesté. Hola. Leí tu mensaje. No sé qué decir. Hablemos. Eso fue todo. Corto. Sincero. No sabía ofrecer nada más. Tardó en contestar, pero cuando lo hizo fue un diluvio. Un mensaje larguísimo. Decía que había pensado mucho en su vida, que se sentía tonta por todo lo que dijo cuando era adolescente. Que nunca había querido herirme así, pero que no sabía cómo pararlo. Que me veía como un extraño y al mismo tiempo como la única figura estable que había tenido. Confesó que siempre supo que yo la amaba, pero que no podía soportarlo porque sentía que le estaba fallando a su padre biológico, el hombre que la abandonó. Lo sé. Suena estúpido, escribió. Pero así pensaba. Quisiera que estuvieras ahí en mi boda porque, aunque nunca te dije papá, creo que lo fuiste más que nadie. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras me dolían como piedras en el pecho, pero también calentaban algo que pensé muerto. Laura me vio con el celular en la mano y se sentó a mi lado sin preguntar. Yo le pasé el teléfono. ¿Vas a ir? Preguntó después de leerlo. No respondí de inmediato. Estaba pensando en la niña que se tapaba los oídos para no escucharme. En la adolescente que me gritó monstruo. En la mujer que ahora me pedía que le entregara su mano. No sé, admití. No sé si soy capaz. Laura asintió. No intentó convencerme. Solo me abrazó. Y en su silencio entendí que era mi decisión, que nadie podía quitarme el derecho de elegir si quería cerrar la herida o dejarla abierta. Pero mientras la abrazaba, algo dentro de mí empezó a moverse. No era perdón. Ni olvido. Era otra cosa. Una pregunta, ¿y si esta vez no huyó? Pasaron días sin que le respondiera de nuevo. Era como si cada palabra suya necesitara de cantar en mi cabeza durante horas. Laura me daba espacio, pero se notaba que estaba preocupada. Yo trabajaba, comía y dormía como un fantasma. Por las noches, me acostaba y repasaba la vida que tuvimos juntos. Yo entrando en su mundo con la torpeza de un adulto que nunca pensó ser padre. Intentando aprender peinados, ayudándole con la tarea, sentándome en su cama para que durmiera más tranquila. También recordaba sus gritos, no eres nada mío. Las puertas cerradas de un portazo. Las lágrimas silenciosas cuando creía que no la escuchaba. Nunca fui su padre biológico. No pretendía reemplazarlo. Solo quería cuidarla. Pero no hay manual para ser padrastro. Nadie te enseña cómo amar sin esperar amor a cambio. Al tercer día, me senté en la cocina con Laura y le conté todo. Desde los detalles más dolorosos hasta el mensaje que me había mandado. Ella me escuchó sin interrumpir. Te duele porque la quieres, dijo finalmente. Y porque sabes que ir sería decirle que estás dispuesto a volver a intentarlo. No contesté. Solo bajé la cabeza. Laura me tomó la mano. Si no quieres hacerlo, está bien. Nadie espera que te rompas de nuevo por ella. Pero si lo haces, hazlo por vos, no por ella. Para que puedas dormir tranquilo. Esa noche no dormí nada. Me quedé en el sillón mirando el techo. Recordé el momento en que conocí a su madre. Lo rápido que me encariñé con esa niña tan reservada. La promesa que me hice de nunca obligarla a quererme, pero nunca irme sin avisar. Recordé cuando me llamó monstruo. Cuando gritó que le arruiné la vida. Cómo me encerré en el auto para llorar y golpear el volante. Pensaba en todo eso mientras me preguntaba, ¿de qué sirve amar a alguien que no quiere ser amado por ti? Al amanecer, me preparé un café. Mandé un mensaje. Si quieres que hablemos en persona, dime cuándo y dónde. Ella contestó enseguida. Como si hubiera estado esperando. Hoy. A las 5. El café de siempre. El café de siempre era un lugar que solíamos visitar cuando intentábamos ser familia. Pequeño, con mesas de madera viejas, música suave. Un lugar donde en su infancia ella pidió por primera vez lo mismo que tú para sentirse grande. Me pasé el día entero ensayando qué iba a decir. Cómo iba a mantener la calma. Cómo no me iba a quebrar. Fui temprano. Pedí mi café negro. Las manos me temblaban. Ella llegó tarde. Siempre llegaba tarde. Entró con paso inseguro. Se veía mayor, claro, más mujer.
pero también más frágil de lo que recordaba. Cuando se sentó frente a mí, fue como si todo el aire del local se volviera denso. Tardó en mirarme. Gracias por venir, dijo finalmente. Asentí. Esperé. Ella respiró hondo. No estoy aquí para pedirte perdón. Sé que eso no borra nada. Sé que no cambia lo que hice, lo que te dije. Me removí incómodo. Solo, continuó con voz quebrada, quiero explicarte por qué te odiaba tanto. No dije nada. Solo escuché. Porque eras bueno. Porque estabas. Porque no te ibas. Se limpió las lágrimas con torpeza. Y yo sentía que si te quería, le faltaba el respeto a mi papá. Así que decidí odiarte. Aunque nunca me diste motivo. Me quedé helado. Ella se cubrió la cara con las manos. Fui una idiota. Lo sé. Te culpé de todo lo que no podía controlar. De que él no me llamara, de que mamá se fuera a trabajar y me dejara contigo. Tú solo querías ayudarme. El café estaba frío en mi mano. No supe qué decir. No sé si puedes perdonarme, dijo, apenas audible. Pero quiero que estés en mi boda. No como obligación. Como elección. Porque aunque no te dije papá, creo que eres la única figura de padre que tuve. Me dolió tanto que casi me reí. Era como si toda la historia estuviera dando un giro absurdo. La niña que me gritaba monstruo, ahora rogaba que la acompañara al altar. La miré. Vi a la niña y a la mujer al mismo tiempo. Vi las cicatrices que compartíamos. Y supe que la decisión era mía. Tengo que pensarlo, respondí con la voz rota. Ella asintió. No insistió. Solo tomó mi mano un segundo antes de irse. Y en ese roce incómodo y torpe, sentí la primera grieta real en el muro que habíamos construido entre los dos. Después de aquel café, pasaron días de silencio. Ninguno volvió a escribir. Parecía que ese encuentro había removido algo demasiado profundo para procesarlo de inmediato. Yo volvía del trabajo y me sentaba en el sofá sin encender la televisión. Solo pensaba. Laura me observaba con esa preocupación silenciosa que tenía para los momentos en que no quería hablar. Ella sabía que cualquier palabra estaría de más. Por dentro, yo estaba dividido. Parte de mí quería decir que sí, ir a su boda, caminar con ella por el pasillo, darle la bendición que nunca le negué aunque ella la rechazara durante años. Pero otra parte recordaba cada vez que me empujó lejos. Cada vez que me gritó que no era su padre. Cada vez que me llamó monstruo. Me preguntaba si era débil por siquiera considerarlo. O si era cruel por pensar en negarme. Una noche no pude más. Me serví un café cargado y desperté a Laura para hablar. Se sentó conmigo, medio dormida, pero atenta. Si la llevo al altar, ¿qué dice eso de mí? Pregunté con la voz quebrada. Laura suspiró. Dice que eres el hombre que siempre he visto. El que prometió que nunca la dejaría sin aviso. El que se quedó cuando era difícil. El que aún la quiere aunque ella se haya equivocado. Pero no soy su padre. No por sangre. Pero dime, ¿importa? Callé. Laura se acercó más. Ella no te está pidiendo que borres lo que pasó. Te está pidiendo que seas testigo de lo que puede ser. Que la ayudes a empezar bien algo que no quiere arruinar. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. 2 días después, salí a caminar solo. Fui hasta la vieja escuela donde la recogía cuando era niña. Me quedé en la reja, mirando el patio vacío. Recordé su uniforme, sus coletas, la forma en que me evitaba la mirada pero se quedaba cerca de mí por si aparecía alguien extraño. Recordé la vez que se perdió en el supermercado y lloró al verme llegar corriendo. Me abrazó como si nunca me fuera a soltar. Y como al llegar a casa negó todo y dijo que no me necesitaba. En ese momento entendí algo que me rompió un poco más el corazón. Ella siempre me necesitó. Solo que no sabía cómo admitirlo. Saqué el celular y le escribí. Si de verdad quieres que esté ahí, iré. Pero tienes que prometerme algo, que nunca más me llamarás monstruo, aunque estemos peleando. No lo soportaría otra vez. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. No volveré a hacerlo. No porque me lo pidas, sino porque me di cuenta de que nunca lo fuiste. Tú eras el único que estaba. No lloré. Me quedé mirando esa frase hasta que la pantalla se apagó. El día de la boda llegó más rápido de lo que pensé. Laura planchó mi traje. Me ayudó con la corbata como si fuéramos un matrimonio recién casado. Me dio un beso en la mejilla y dijo: orgullosa de ti. El salón estaba lleno de flores blancas y luces suaves. Al entrar, sentí que todos me miraban. No porque supieran toda la historia, sino porque el rol que estaba a punto de cumplir tenía un peso que solo ella y yo comprendíamos. La vi al fondo, con su vestido blanco y un ramo modesto. Estaba preciosa. Y nerviosa. Muy nerviosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi ese mismo miedo de siempre, pero también un atisbo de esperanza. Me acerqué. ¿Lista? Ella tragó saliva. Asintió. Tomé su mano. Fue temblorosa al principio, pero se aferró con más fuerza a medida que avanzábamos. Cada paso hacia el altar fue como cerrar una vieja herida. En un momento, susurró: gracias. No dije nada. Solo le apreté la mano. Cuando la entregué al novio, él me agradeció también. Lo miré a los ojos para dejarle claro sin palabras que cuidarla no era una opción para él, sino una obligación. Me senté junto a Laura. Todo se volvió borroso por un momento. Me costó enfocar mientras los veía prometerse amor eterno. Cuando terminó la ceremonia, ella vino a mí. Ya sin velo, con los ojos enrojecidos. Sabía que vendrías. Su voz se quebraba. No estaba seguro hasta hoy. Se rió y lloró al mismo tiempo.
Me abrazó como nunca antes. Me dijo algo al oído. Perdón por todo. Gracias por nunca rendirte conmigo. No contesté. Solo le acaricié el cabello como cuando era niña. Ese día supe que no todos los cuentos de hadas tienen finales perfectos. Pero a veces, solo a veces, se construyen segundas oportunidades que valen más que la perfección. Después de la boda, todo parecía más fácil, pero no fue así. La gente nos felicitaba como si con caminarla hasta el altar todo quedara arreglado, como si una relación entera pudiera recomponerse con un gesto simbólico. Pero las palabras que nos dijimos no se borraron de un plumazo. Al día siguiente me desperté temprano. Laura dormía aún. Salí al balcón con mi café y vi cómo el sol apenas iluminaba la calle. Me sentía vacío y satisfecho al mismo tiempo. Como si hubiera cerrado un ciclo y al mismo tiempo abierto otro, uno que no tenía idea de cómo manejar. Revisé el celular. Tenía un mensaje de ella. ¿Podemos hablar hoy o es muy pronto? Sonreí con amargura. Sabía que iba a llegar ese momento. Siempre llega. Respondí simplemente, claro. Avísame a qué hora. Esa tarde nos encontramos en un café pequeño y discreto. Ella llegó primero, para mi sorpresa. Estaba sentada mirando la puerta con los dedos entrelazados. Al verme se incorporó enseguida. Hola. Su voz sonaba pequeña. Hola. Nos sentamos sin decir nada al principio. Los dos evitábamos el tema. Hablamos del café, del clima, de nada. Pero sabíamos por qué estábamos ahí. Fue ella quien lo rompió. Quería agradecerte otra vez. No solo por el día de la boda. Por no abandonarme antes. Por no huir cuando más horrible fui. La miré en silencio. Siempre tuve miedo, dijo. Cuando mamá murió yo sentí que el mundo era injusto. Que me quedé sola. Que papá me cambió por otra familia. Y tú estabas ahí, pero no quería que estuvieras. No quería necesitarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Así que te empujé. Te insulté. Te culpé. Porque necesitaba que fueras el monstruo. Que fueras malo para justificar alejarte. Porque si me dejaba sin motivo, entonces sí me rompería por completo. Apreté los labios. Me temblaban los dedos. No sabes lo difícil que fue para mí, dije. Verte crecer con ese odio. Saber que no podía obligarte a quererme. Que tenía que quedarme aunque me llamaras monstruo. Ella se tapó la cara con las manos. Lloraba de forma fea, desordenada, como cuando era niña y no sabía contenerse. Lo siento tanto. Las palabras salían entrecortadas. No puedo quitarte todo lo que dije. No quiero que lo quites. Quiero que recuerdes porque no quieres volver a ser esa persona. Alzó la vista, roja, hinchada. No quiero. No puedo. No después de todo. El silencio nos rodeó. El murmullo del café era un escudo que nos protegía de los curiosos, pero no de nuestras memorias. Te vi ayer, continué, de blanco, caminando conmigo. Me di cuenta de que eso no era para mí. No era un perdón mágico. Era un pacto. Voy a intentar hacerlo bien ahora. Asintió. Por eso quería verte hoy. No quiero que pienses que ya está. Que ya pagué. Quiero que sigamos hablando. Quiero que me digas cuando meta la pata. Quiero que me ayudes a no volver a lastimarte. Me reí un poco. Amargo. No soy bueno para hablar. Yo tampoco, replicó con un atisbo de sonrisa. Entonces estamos jodidos. Se rió con un sollozo al final. Pero quiero intentar. Su voz era casi un susurro. Tomé aire. Sentí que me pesaba todo el cuerpo. Está bien. Vamos a intentarlo. Ella se lanzó hacia mí y me abrazó. Por un segundo todo el café desapareció. Solo sentí su peso en mis brazos. Su olor a lágrimas, a maquillaje corrido, a miedo. Gracias. Dijo apenas. Te prometí que no me iría sin avisarte, respondí. Cuando salimos del café, la tarde estaba nublada. Caminamos juntos hasta su coche. Antes de entrar, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que algún día me veas como tu hija? La pregunta me apuñaló. No por maldad, sino por lo honesta. Me quedé mudo. No lo sé, dije al final. Pero hoy di un paso hacia eso. Ella asintió. No parecía decepcionada. Más bien aliviada. Yo también, respondió. Y se fue. Me quedé en la acera viendo cómo se alejaba. En ese momento entendí algo que me reconcilió con todo. No necesitábamos llamarnos padre e hija para comportarnos como tal. Solo necesitábamos decidir, día tras día, que valía la pena intentarlo. Han pasado algunos meses desde aquella conversación en el café. No fue mágico. No nos transformamos en la familia perfecta de un día para otro. Pero algo cambió. Laura empezó a escribirme mensajes más seguido. Preguntaba cosas tontas a veces solo para mantener la charla viva. ¿Sabes cómo se saca una mancha de café de la camisa? ¿Qué opinas de este peinado para la entrevista? Yo respondía siempre, aunque no supiera nada de moda ni de limpieza. A veces salíamos a caminar. Íbamos al parque donde solía llevarla de niña, cuando todavía aceptaba que la empujara en el columpio. Ahora caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo la mayoría del tiempo. Pero estaba ahí. Y eso era mucho. Con el tiempo me animé a decirle cosas que había guardado por años. Le conté que me dolió verla rechazarme. Que hubo noches en que pensé en hacer mis maletas e irme. Que no lo hice porque nunca quise que pensara que la abandoné. Ella escuchaba. A veces lloraba. A veces se enojaba. Pero ya no me insultaba. No huía. No me llamaba monstruo. Hace poco me dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes?
A veces todavía siento rabia. No contra ti. Contra todo. Contra mamá por irse. Contra papá por soltarme. Contra mí por no saber manejarlo. Es normal, le dije. No te pido que no la tengas. Solo que no la uses para destruirte. Se quedó pensando mucho rato. Luego me abrazó. También cambió la forma en que me presenta. Antes, cuando alguien preguntaba por mí, decía él. O el esposo de mi madrastra. Ahora dice mi padrastro. No es papá. Pero es nuestro pequeño pacto. El otro día me mandó un mensaje que me arrancó lágrimas. Solo decía, gracias por no irte. Le respondí, siempre te elegiría otra vez. Hoy estoy aquí escribiendo esto porque quería dejar algo claro. No soy un héroe. Fui torpe, resentido, orgulloso. A veces cruel con mi silencio. A veces cobarde para hablar. Pero no me rendí. Y ella tampoco. No puedo prometer que no volveremos a pelear. Pero puedo prometer que ya no nos daremos la espalda. Si alguien me preguntara hoy si planeo llevarla al altar cuando se case, si la acompañaré cuando llegue ese momento, respondería que sí. Y no porque sea mi obligación. Sino porque quiero. Porque aunque nunca planeé ser su padre, terminé siendo su familia. Y si algún día ella me toma del brazo con ese vestido blanco, no veré a la niña que me llamó monstruo. Veré a la mujer que eligió perdonarse a sí misma y dejarme quedarme. Porque al final, eso fue lo más valiente que hizo, dejarme volver a su vida. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias reales llenas de emoción, drama y segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que todos merecen una segunda oportunidad? Nos leemos abajo. Gracias por escuchar.